Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado en el dial 106.5, en todas nuestras redes sociales, en www.marielatv.com, en todas nuestras apps de Fuego que la pueden encontrar en el App Store y en Android. Son las 6:02 de la tarde. Hoy es miércoles 4 de noviembre y como no iba a ser, vamos a hablar de las elecciones presidenciales. Antes de comenzar, les recuerdo que el viernes pasado hice una explicación a rajatabla de cómo se conlleva o cómo se lleva a cabo las votaciones en los Estados Unidos, los colegios electorales, cuánto da cada estado y cuáles eran pues los caminos a la victoria. Hoy vamos a estar con Héctor Céspedes y vamos a hablar de una elección que ya a 24 horas de su comienzo no tiene ganador y pareciese que, según todos los problemas que le han rodeado, no vamos a tener ganador pronto. Héctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los amigos de Radio Fuego. No, definitivamente no vamos a tener ganador en los próximos días, quizás, porque el presidente Trump ha apelado ante la Corte Suprema de Justicia. En Estados Unidos no existe el Tribunal Contencioso Electoral. Los problemas electorales de este tipo van directamente a la Corte Suprema y es la Corte Suprema la que va a decidir, donde Trump tiene 6 jueces de 9 a favor. Entonces, si el tema está planteado por uno de los mejores abogados de Estados Unidos, que es Rudolph Giuliani, que es quien está llevando el caso ante la Corte Suprema, y con una Corte Suprema conformada por 9 jueces, como es la Corte Suprema de Estados Unidos, donde Trump tiene 6 votos de 9, yo pienso que si hacen una buena argumentación les irá bien. Y en este caso, nos guste o no nos guste, siendo parcial o imparcial, las probabilidades, si es bien presentada la causa ante la Corte Suprema, es alta de que pueda ser aceptada, porque hay muchos indicios de irregularidad en los estados de Nevada, Michigan y en el voto por correo. Recordemos que el sistema electoral norteamericano permite el voto anticipado o voto por correo. Pero en esta ocasión pasó algo que no había pasado en elecciones anteriores. Y es que supuestamente amparado en el tema del coronavirus y de la emergencia sanitaria, enviaron tomaron la base de datos del Social Security y enviaron al granel las papeletas de votación para que los ciudadanos hagan su votación por correo. Pero que hay un problema, y es que en Estados Unidos cualquier residente tiene Social Security, pero no cualquier residente ciudadano americano. Y solo ciudadano americano puede votar. Y aparentemente lo que se está alegando es que han descubierto decenas de miles de votos de residentes no ciudadanos y ese voto es ilegal. Y casualidad, todos son votos de Biden. Así es. Héctor, ya vamos a tocar este tema a mayor profundidad. Primero vamos a dar un contexto. Las elecciones empiezan el día de ayer y directamente yo les dije el día viernes, si es que Trump perdía Florida, apagaban la televisión. Se acaba todo. ¿Ganó en Florida? Así es. Pero claramente la noche, y a tenor de las encuestas, que no quiero lanzarme flores, ni nos queremos lanzar flores aquí en el programa, pero nosotros aquí en Análisis en tiempos de coronavirus nunca confiamos en las encuestas, ni de CNN, ni de Reuters, Ipsos, ni en ninguna encuesta. Nunca confiamos. Nosotros dijimos Trafalgar Group es una de las encuestadoras más serias y atinó hace 4 años y atinó este año en muchísimos estados. No solamente que Trump ganó Florida, sino que ganó por casi 4 puntos. O sea, con bastante comodidad, a comparación de hace 4 años que con Hillary lo ganó con 1 punto y ya puesta de mano. Lo gana con 4 puntos, entonces cuando tú ves que en el sureste de Florida, en Miami-Dade, que es una de las zonas de mayor población latina, afroamericana, que hace 4 años Hillary lo ganó con 30% de diferencia y Biden solamente lo gana por 8% de diferencia, tú dices, bueno, esta va a ser una elección diferente. Y efectivamente lo fue. Ahora, ¿qué estamos discutiendo? Que Fox News le dio, para hacerlo lo más corto posible, le dio Arizona a Biden, que era un estado que históricamente es republicano, y eso por ahora le da a Biden 264 votos al colegio electoral, y con solamente ganar Nevada ya ganaría las elecciones presidenciales, pero todavía... Nevada tiene 6 votos electorales. Así es. Entonces, si es que efectivamente Michigan y Wisconsin, que están todavía pues
en un vamos a ver por lo que ha dicho el presidente Trump, que ya se las ha adjudicado al presidente Biden. Vamos a ver. Carlos, te voy a hacer una aclaración aquí importante para que lo tengas en el contexto del análisis. Algo que pasó en Michigan, y fue que hoy a las 8:22 de la mañana hubo una actualización en los votos de Michigan. Se subieron 110,000 votos. Sí. Oh, sorpresa. 108,000 votos a favor de Biden y 2,000 votos a favor de Trump. Y esos son los votos que están creando la diferencia. Esos son los votos que le han tumbado 16 votos electorales que tiene Michigan a Trump. Entonces, algo huele mal en Dinamarca, mi querido Ricardo. No cuadra. Héctor, ayer medianoche pues parecía que la carrera seguía pareja hasta que Fox News, que por cierto CNN, que es una cadena que no es amiga del señor Trump, aún no ha dado por ganado Arizona. Cuando los de Fox se enteran que gana Arizona, ahí se ve que se le complica el camino al señor Trump, porque Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania los tiene que ganar sí o sí, y con esos tres que aún los está disputando no le alcanzaría. Tendría que ganar uno entre Wisconsin, entre Michigan o Nevada, que sigue en discusión. Pero ayer en la madrugada sale el señor Biden a decir, bueno, vamos a ver si es que ganamos, parece que sí vamos a ganar, etcétera, etcétera. Bastante pusilánime, como siempre, el señor Biden. Y luego sale Trump atrabiliario, como siempre, y dice, hay fraude, esto, que lo otro. Le pregunto, Héctor, no cuestión si es que hubo fraude o no hubo fraude, pero ¿le parece que la forma en que el señor Trump, tan aguda de decir que el fraude se llevó a cabo sin haber antes puesto en mano de la justicia las pruebas, ¿no le pareció un poquito imprudente, por así decirlo? No necesariamente, porque para las 9:30 de la noche ya se tenían muchos indicios de irregularidades. No voy a llamar fraude, pero por lo menos de altas irregularidades en colegios electorales, en Ohio, en Iowa, en Arizona y en Nevada, en donde dejaron de contar, paralizaron el conteo de votos, y cuando regresaron una hora después a contar, se había virado totalmente la votación en esos centros a favor de Biden. Todos a favor de Biden. Entonces ya había indicios de que algo no andaba bien. Por eso que el presidente se adelanta a decir, tenemos pruebas, y sobre todo el tema del voto por correo. Cuando comienzan a contar, no se cuenta igual en todos los estados. De los estados de la Unión Americana, solo a ver, aquí tengo el dato para ser totalmente preciso. Sí. Solo en Michigan, Wisconsin, Texas y Arizona, el voto adelantado, voto por correo, se cuenta antes que el voto físico, que el voto de las personas que fueron el día de ayer a votar. En el resto de estados se cuenta después que se cuenta el total de votos de las personas que sufragaron ese día, se cuenta el voto por correo. Sí, pero si es que se cuenta después el voto por correo, pregunta, signo de interrogación, si es que en algunos estados se vota después el voto por correo, el voto por correo favorece masivamente a Biden. ¿No sería lógico que al final, como pasó en la noche anterior o en la mañana de hoy, Biden se acercara indudablemente al señor Trump e incluso lo traspasara? ¿O cuál es la irregularidad ahí? Esa es la explicación que dio el propio Biden. Esa fue la explicación que él dio en una entrevista que dio a Fox News y a NBC. Pero el problema, si lo viéramos desde ese punto de vista, está clarísimo. Es así como tú le estás planteando. El problema viene en que gran parte del voto que llegó por correo es un voto ilegítimo, porque es un voto de ciudadanos que no estaban aptos para votar, porque en Estados Unidos tienes que ser ciudadano americano para votar, no solamente residente. Y parece que la papeleta le ha llegado a decenas de miles de residentes, ilegítimo el voto. Héctor, ¿y cómo, digamos, si es que aprueba, pues se lleva a cabo toda esta investigación? Rudy Giuliani, cuando sale hoy con Eric Trump a las 3 de la tarde de Ecuador a decir que hubo fraude en Pensilvania, y Corey Lewandowski, que es uno de los asesores del señor Trump de la campaña pasada y de esta campaña también, dice que ya autodenomina a Pensilvania como un estado rojo, como un red state, o sea, un estado republicano. Ellos también dicen que van a hacer un reconteo total o que van a llevarlo a muchísimos estados. ¿Cómo se hace este reconteo y cómo se puede dilucidar cuáles votos por correo? Por correo nos referimos a correo postal, no correo electrónico, no se confundan. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se diludiza
que estos correos son legales, que estos correos son de gente, que es legal en los Estados Unidos y que no son correos amañados? En el reconteo, primero, tiene la Corte Suprema que autorizar el reconteo. En Estados Unidos no existe un tribunal contencioso electoral. Esa figura no existe. Tiene la Corte Suprema que, basado en los alegatos, casar la solicitud de los abogados de Trump y ordenar el reconteo. ¿Okay? Entonces, una vez se haga el reconteo es manual, voto por voto, urna por urna. Están divididos los votos que fueron por anticipado, están divididos de los votos que fueron votos directos. Entonces, va a ser, y lo que van a hacer ahí, cada voto por correo, van a meter el Social Security, que el código es el code ID de cada ciudadano, de cada residente, y van a verificar en la pantalla si es ciudadano o si es residente. Si es ciudadano, el voto es válido, no importa por quién votó, y si es residente, ese voto es nulo y se tiene que descontar. Héctor, así simplemente. Sí. Héctor, justamente cuando hoy día hablaba Rudy Giuliani, se refería a todas las cosas que tú estás diciendo. Uno de los fuertes, por así decirlo, de los demócratas históricamente ha sido la famosa muralla azul, que son constituidas por Wisconsin, por Michigan, por Ohio, que la ganó el señor Trump, y por Pensilvania, que le está ganando momentáneamente el señor Trump. Rudy Giuliani, refiriéndonos específicamente a Pensilvania, dijo que le parecía increíble que con un 70 y pico % de escrutinio, y que Trump estaba a 15 puntos encima en Pensilvania, o sea, casi más de 600,000 votos, y que no se pudiera hacer el call, o sea, que no se pudiera pues dar al señor Trump oficialmente el estado de Pensilvania. Y tú me dices que en Ohio también pudo haber pasado lo mismo. ¿Por qué en unos estados pasó con mayor densidad como para poder hacer el cambio o para llegar a ser tan relevantes la cantidad de votos ilegales para poder cambiar la orientación de la elección? ¿Y por qué en estados como Ohio, que tú también me dijiste que pasó, tal vez no fue tan relevante? Porque no en todos los estados el voto anticipado es igual de intenso. Hay estados donde el voto anticipado puede representar inclusive el 15 al 20% del total de electores, estamos hablando de millones de votos. Hay estados donde solamente representa el 3, el 4%. Eso es un tema del parecer de la gente, ¿ok? Porque el voto en Estados Unidos es optativo. Un voto optativo no es obligado a votar. Entonces mucha gente o no vota o utiliza el voto por correo. Simplemente ahora con el tema de la pandemia, parece que hubo mucho más gente que prefirió el voto por correo que el voto presencial. Eso más o menos por ahí anda la explicación. No creo que sea tampoco un tema diferente. Tiene su lógica también lo que explica Biden. Como te expliqué, que solamente 4 estados cuentan el voto por correo anticipado, el resto de la Unión Americana cuenta los votos por correo luego que termina el voto presencial. Entonces puede ser que también ahí hay una diferencia importante. Que quede claro que Biden, para el conteo de Fox News, que es una cadena amiga del señor Trump, está en 264 votos al colegio electoral. Si ganase Nevada, que siempre lo ganan los demócratas, sería el presidente de los Estados Unidos si es que no se hace este famoso reconteo de votos y no se dilata más la elección. Te quiero preguntar, Héctor, las encuestas realmente, yo ayer escuché a Tucker Carlson, un gran periodista de Fox News, que decía muy imparcialmente, sin color de camiseta, para ser sinceros, obviamente si es un periodista de Fox News, la gente va a decir, bueno, ya sabemos qué parcialidad tiene, pero realmente hizo una reflexión bastante extensa de cómo la desinformación o cómo la prioridad o la preferencia de las cadenas estadounidenses, que siempre han tenido cierta preferencia, no es que descubrimos el agua tibia, pero que la preferencia o el color de camiseta... Desde la presidencia de Ronald Reagan ha sido así. Sí, determina la información que se le provee a las personas, y eso es una manera bastante pues vil de poder desestabilizar mentalmente en una cuestión de un sufragio o en cuestión de información. Realmente estamos hablando de que de 10 encuestas, 9 daban ganador por paliza al señor Biden. Y esto van a decir, no, estos son los de Trump que están llorando, que querían que gane el Trump. No es eso, sino que simplemente estamos viendo que en Florida, una encuestadora como Emerson, por ejemplo, o como CNN, daba ganador a Biden por 5 puntos en Florida y perdió por 4. O sea, es un 9% de diferencia. Te pregunto, hay dos maneras de verlo. O los medios de comunicación son muy sesgados y realmente quieren desde un principio en las encuestas poner su favoritismo, o es la teoría de Trafalgar Group que cuando tú eres republicano y te llaman
y te dicen soy de CNN, soy de Washington Post, no quieres decir tu voto y prefieres guardártelo o directamente mientes? Las dos teorías son totalmente válidas, pero hay una tercera y es que todas las empresas encuestadoras y los grandes medios de comunicación, la dictadura de los medios, como le llaman en Estados Unidos, vaticinaron una abstención muchísimo más alta de la que hubo. O sea, no hubo la abstención que se había proyectado en esta elección y fueron a votar mucho más gente de la que se proyectaba que fueran a votar por el tema de la pandemia. Fueron a votar muchísimo más gente. Estamos hablando que en Florida fueron a votar 16% más ciudadanos que lo que se habían proyectado que iban a votar. Ese 16% no se sabía por quién iba a votar. Y ese 16%, buena parte de ese voto se fue para Donald Trump. Mira, yo no creo, a ver, una encuesta bien hecha cumple con ciertos requisitos de segmentación geográfica, segmentación poblacional, que no haya sesgo en las preguntas. Una encuesta bien hecha no debe equivocarse. El problema es que en los últimos años, el marketing político, y te hablo en mi caso como marketero político, hemos usado las encuestas más para persuadir políticamente que para lo que realmente fueron hechas, que fueron para levantar información cualitativa y cuantitativa que nos ayuden a planificar nuestro cuarto de guerra, en el sentido de que nos da la información puntual que nos permite diseñar una campaña comunicacionalmente progresiva. Sino que usamos las encuestas solamente la parte numérica, por quién usted va a votar. Puede ser que en el momento en el cual la persona se le encuestó, decidió que iba a votar por Biden o por Trump, y dijo, yo voy a votar por Biden, pero a última hora decidió, no hombre, ¿para qué? Yo prefiero continuar con Trump, el malo conocido, la teoría del malo conocido, y vota por el presidente. ¿Se equivocó la encuesta? No se equivocó porque no lo hizo de mala fe. Acuérdate que cuando un encuestador presenta su muestra, está presentando todo, hermano, su arma, su prestigio. Es su prestigio, su credibilidad la está poniendo a la fe pública mediante la prestación de una encuesta. Entonces yo no creo que ninguna empresa quiera equivocarse, entre comillas, de esa manera, sino que lamentablemente hemos abusado del ejercicio de manipulación mediática, que creemos que con una encuesta podemos manipular la elección. Y ojo, Ricardo, se manipulan elecciones con encuestas. El voto indeciso, aquel elector que no ha sido por quién votar y que ve un día antes, 2 días antes, 3 días antes de la elección que fulano va a ganar, bueno, pero si fulano va a ganar yo voy a dar mi voto. Termina votando por fulano. Voy a dar mi voto o directamente no voy a votar porque no me sirve de nada. Exactamente, o no va a votar pensando que no le sirve de nada. En Ecuador es un poquito diferente, porque es obligado a votar. Necesitas el papelito ese de votación que no sirve para nada, pero que nos obligan, como en las dictaduras, solamente en las dictaduras se le obliga al ciudadano a votar como nos obligan a votar aquí. Héctor, vamos a entrar al terreno de la suposición. Supongamos que efectivamente la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tiene una mayoría ya porque Ruth Bader Ginsburg, que en paz descanse, ha sido reemplazada por Amy Coney Barrett, que tiene, hay que ser sincero, si lo pusieron los republicanos no creo que sea demócrata, o no creo que haya favoritismo demócrata, pero digamos que sí, se lleva a cabo el reconteo de votos por la cantidad de irregularidades, como tú dices. ¿Tú crees que ese reconteo sería lo suficientemente contencioso como para que el señor Trump le dé vuelta a algo que para mí, en mis ojos, está completamente perdido, si es que se mantiene como se mantiene? Si pueden probarlo, sí. En la Corte Suprema es totalmente diferente. Ahí no valen las percepciones, ni valen los instintos como lo estamos analizando en este momento. Ahí valen las pruebas. Y si logra presentar pruebas reales de que se le ha jugado sucio, o logra crear la percepción, la duda en los jueces de que ese accionar sucio por parte de los demócratas incidió realmente en la votación de manera tal que hace perder la elección al señor Trump, la Corte Suprema puede revertir todo eso e inclusive pueden darle la victoria electoral al presidente Trump. En lo que es la acusación, cuando lo dice Trump no tiene credibilidad en sus no seguidores,
Claramente eso es, para hacer un promedio, es la mitad de los Estados Unidos. Si lo dice Rudolph Giuliani, comprueba ante la Corte Suprema, es totalmente diferente. No es Trump el que está hablando. Claro, sí, pero a lo que yo me refiero, para hacer pues lo que fue la comunicación o el mensaje hacia el pueblo estadounidense, para que tú le dejes clara a nuestra audiencia, pues mucha gente va a decir en este momento, bueno, abrieron el paraguas o esta acusación tal vez no es tan seria, etcétera, etcétera, pero sale Rudy Giuliani y Rudy Giuliani es una voz autorizada, es una voz que no se le ha dado tribuna, porque les recuerdo que Rudy Giuliani hace 3 semanas hizo la acusación del tráfico de influencias del señor Biden con Hunter Biden. Nadie le paró bola si es que tú publicabas en Twitter o en Instagram que había tráfico de influencias del ex vicepresidente, era fake news, no existía. Entonces, cabe recalcar, y Rudy Giuliani es un muy conocido y muy respetado alcalde de Nueva York. Yo creo que él lo haya dicho. Si lo dijo Trump, la gente no le cree, dice, está loquito, de repente se picó o de repente se amargó, pero que lo diga Rudy Giuliani, alguna razón debe haber, ¿no? Deben de tenerlo. Mira, yo no creo que los republicanos y el propio presidente se atreva a un pataleo de este nivel sin tener la prueba. Uh-huh. No pienso que lo haga al aire. Un pataleo de este nivel, estamos hablando de que si no logra presentar las pruebas, el presidente va a quedar así con .00 de credibilidad. Uh-huh. Yo no creo que Trump quiera que sea el legado de presidencia. Una presidencia sin ninguna credibilidad por un pataleo electoral de muchacho malcriado al cual le quitaron el caramelo que tenía en la boca. No creo que ese sea el caso. Así es. Todos los medios de comunicación de Ecuador y de varios países de todo el mundo, porque esto está en boca de todos, porque ha sido desde el año 2000, en las elecciones de Gore y Bush, que es desde esa época, que es miércoles 4 de noviembre, o es el día después de las elecciones y aún no tenemos ganador. Te pregunto, Héctor, se ha dado muchísimas suposiciones de que a qué país o a qué presidente. También fue Florida el que decidió. ¿Perdón? A favor de Bush. En el 2000 fue Florida que decidió a favor de Bush. Sí. Que se llamó fraude. Los demócratas denunciaron fraude electoral en Florida. Uh-huh. Y se fue a reconteo de votos en Florida. ¿Y ese reconteo a qué conllevó? A que Bush ganara por cerca de 2.600 votos en Florida. Se ratificó la victoria de Bush. Se ratificó la victoria de Bush, así es. Bueno, Héctor, como te decía, los medios de comunicación, El Universo, el diario El País de España están haciendo pues las suposiciones de qué sería o cuáles serían las relaciones colaterales de cada país con la victoria de Biden o de Trump. Yo insisto, para mí lo más cercano, si es que no se llega a la Corte Suprema de Justicia, que si es que no se aprueba, yo veo más a Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos. Me parece que va a llegar a los 270 votos electorales, me parece que va a ganar Nevada. Tal vez puede ser que no gane ni Carolina del Norte, ni Georgia, ni Pensilvania, pero yo creo que va a ganar Nevada y yo creo que va a llegar a los 270. ¿Cuál sería el futuro de los Estados Unidos y de las relaciones exteriores e internacionales de los Estados Unidos con Biden al poder? Pero Biden es un político experimentado. Fue vicepresidente de Barack Obama, es un hombre del establishment público norteamericano, es un hombre de las esferas de poder, es un hombre multimillonario. A ver, yo no creo que haya mucho cambio, hombre. O sea, tampoco satanicemos eso de que Biden y el socialismo. ¿Qué es socialismo? O sea, Biden toda la vida es un tipo que ha tenido una vida pública totalmente horizontal, una vida pública transparente. No creo que haya mucho cambio. Tendremos un estilo diferente. Biden no es Trump. Trump es más mediático. Biden no es tan mediático. Biden es un político más ejecutivo. Biden se parece más a George Bush padre, uh-huh. que es un estilo totalmente diferente al de Trump, se parece más al estilo de George Bush padre, un tipo de la vieja guardia política que yo creo que devolvería ese mismo estilo a la Casa Blanca. Yo creo que con Biden en las relaciones internacionales norteamericanas con Medio Oriente, yo creo que tendrán un giro un poquito más agresivo que han tenido con Trump. Parece que Biden, ¿por qué? Porque Biden es más de la representatividad de los halcones de Washington de los años 90. Ese es su estilo Colin Powell, uh-huh. Dick Cheney, ese más o menos la mentalidad política de Joe Biden. Es un halcón muy diferente a Trump. Trump es un hombre de los medios, un hombre de los shows mediáticos, el hombre del aprendiz. Trump era el hombre del aprendiz, el tema del hombre de los shows, el hombre que entienden que el circo
que el circo te da tranquilidad, te da paz y que el circo te hace cambiar las coyunturas y las condiciones, como el circo de la antigua Roma. Entonces, Trump es otro estilo de político. Creo que no, hombre, no hay que asustarse si gana Biden, gana un presidente nuevo. Ajá. Mucha gente se asustó cuando ganó Obama. Dios mío, un presidente negro, que un musulmán. Por Dios, se acabó los Estados Unidos. Oye, fue un excelente presidente durante 8 años. Negro y musulmán. Y también lo acusaban de homosexual. Entonces, negro, musulmán y homosexual. Lo acusaban al pobre presidente Obama. Sin embargo, fue un gran presidente. Héctor, para hacer, si es que se acabase el próximo enero 20, pues la luna de miel entre Trump y la Sala Oval, ¿cómo juzgarías los 4 años de Trump? Se ha hablado, pues, de que es un presidente racista, fascista, misógino, que ha traído antidemocracia a los Estados Unidos, que casi que por su culpa es que los policías asesinan a ciudadanos afroamericanos cuando los ciudadanos afroamericanos se acercan a los policías con un cuchillo en la mano. O sea, la gente espera que los policías abracen al ciudadano afroamericano, independientemente de su raza, que está con un cuchillo en la mano, que deje eso en claro, y que por culpa de él es que estos grupos Antifa, Black Lives Matter, que si es que tuviésemos que decir derecha o izquierda, está completamente del otro lado, porque Trump es un hombre de derecha, y estos son grupos extremistas de izquierda que él ha condenado, y que por culpa de Trump se ha creado odio en el país, estos grupos salen a quemar carros, etcétera, etcétera. Te quiero primero preguntar por esa cacería de brujas. ¿Es cierta? ¿Trump ha creado odio en los Estados Unidos? Yo creo que hay muchas luces y hay muchas sombras. Yo pienso que quizás él voluntariamente no ha creado ese odio, pero quizás su discurso ha dado a la interpretación que ha llevado a que mucha gente piense que él ha creado ese odio. Sí. Tú lo dijiste magistralmente, Ricardo. Este tema del apartheid norteamericano entre policías blancos y ciudadanos negros, eso viene de la fundación de la sociedad norteamericana. Ha sido así, desde la fundación de la sociedad norteamericana. Lo que hemos viajado a Estados Unidos lo sabemos. No es fácil convivir con ciertas minorías o con ciertos grupos sociales en Estados Unidos. El que ha estado en el metro de Nueva York lo sabe. El que ha estado en la calle, caminando en cualquier barrio de Los Ángeles, lo sabe cómo. Yo no quiero etiquetar, jamás lo haría, pero en Estados Unidos es otra realidad la que se vive. Es una realidad muy diferente a la que se vive. Yo creo que la policía, para bien o mal, está para darle seguridad a los ciudadanos, y si hay grupos que lamentablemente no están a la par con esa seguridad, yo creo que la policía actúa como tiene que actuar. No se trata de extrema derecha ni extrema izquierda. Yo resumiría el legado de Donald Trump como un legado con muchos éxitos en la economía. Creo que le interesa realmente al norteamericano de generación, al norteamericano que trabaja, al que trabaja le interesa la economía, al que no trabaja, al que no produce, le interesa la relación con los grupos afroamericanos, la relación con los LGTBI. Los que no producen, realmente les interesan más el tipo de relaciones. Americanos que producen, le interesa el empleo, la economía, la inversión, la industria, le interesa las relaciones internacionales, de que en la era Trump Estados Unidos no fue a la guerra. Eso le interesa al norteamericano. De que en los últimos 30 años no se habían creado tanto empleos como se crearon en los años 2018-2019. Eso le interesa al norteamericano. Entonces, cuando analizamos la era Trump, tenemos que analizarla con todo lo que viene, con lo bueno y lo malo. Es como si analizábamos a Ronald Reagan, hermano. Ronald Reagan, para mí, es el presidente más icónico que ha tenido Estados Unidos en los últimos 30 años. Un presidente con tantas luces y con tantas sombras como Ronald Reagan. Pero nadie puede negar que fue el presidente del éxito. O si tratáramos de analizar a un Lyndon Delano Roosevelt o a un Harry Truman porque lanzó la bomba atómica. Hombre, Harry Truman, o sea, no se puede analizar. Cuando tú analizas a un líder, Ricardo, tienes que analizarlo no de acuerdo a los valores de hoy, sino de acuerdo a los valores del contexto histórico donde le tocó a ese líder vivir, le tocó accionar. Entonces, si analizamos a Trump basado en nuestros valores, en lo que yo creo, en lo que tú crees, simplemente dentro de la cultura y de la sociedad latina, y en un mercado tan complejo y pequeño como el del Ecuador, de aquí donde vivimos,
quizás lo vamos a analizar mal, no vamos a analizarlo con su peso histórico y con su valor histórico real. Así es. Héctor, y justamente que tú mencionabas la policía, para agregar, por si se malinterpretó, hay casos en específicos que sí la policía tiene casos de abuso de poder, por ejemplo el de George Floyd. Claro que sí. Los afroamericanos no estamos avalando eso ni estamos exonerando, pero lo que estamos criticando es que cuando pasan ese tipo de casos, después cuando los policías en otros casos llevan a cabo protocolos que deben ejecutar, todos los policías son unos hijos de su madre. Si es que un ciudadano afroamericano se acerca a un policía con un cuchillo, el policía no le va a dar un abrazo. Esa es la apología que estaba haciendo, pero sí hay casos específicos que deben ser condenados y han sido condenados. Claro, pero si lo vimos en Ecuador en octubre de 2019, Sí. en Quito. Hoy se está condenando a la ministra de Gobierno y a la policía porque actuaron en defensa de la ciudad y de la propiedad privada. O sea, ¿qué querían? Querían que la ministra Romo, las Fuerzas Armadas y la policía permitieran que porque eran vándalos, delincuentes, o no eran protestantes, eran vándalos, delincuentes, saquearan toda la ciudad de Quito. Ahora lo quieren acusar por violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque defendieron la ciudad. Ay, porque lanzaron una bomba lacrimógena. Oye, ¿qué querían? ¿Cómo querían que dispersaran a la gente? ¿Qué querían que lanzaran? O sea, oye, vivimos una doble moral como sociedad. Pero condenamos, sí, vemos por CNN que un policía blanco le dio una paliza o disparó a un negro en Estados Unidos. Dios mío, esos policías abusadores. Ya, pero aquí queremos entonces vandalizar a nuestros policías, la imagen de tus policías, porque hicieron exactamente lo mismo, defender a la propiedad privada y la seguridad de la gente de un grupo de delincuentes que salieron a saquear y a matar. O sea, hermano, vivimos en una doble moral constante. O sea, exactamente tenemos que verlo en ese mismo contexto. Aquí estamos juzgando a la ministra de Gobierno porque hizo lo que la Constitución y las leyes le ordenaban hacer: proteger la vida, la seguridad y la propiedad de la gente en medio de un intento de golpe de Estado como lo que fue octubre de 2019. Héctor, para terminar la entrevista, dos últimas preguntitas. La primera, ayer CNN, que en cable es la única tribuna política que tenemos, favorece a los demócratas, y ayer cuando se termina la votación de Florida, algo que me llamó muchísimo la atención es que Trump falseó a sus seguidores latinos, cubanos, americanos, venezolanos, americanos, diciéndoles que Estados Unidos nunca va a ser un país socialista, pintándolo a Biden como si fuera un candidato socialista, que lo falseó, que les mintió, que les jugó con ese sentimiento tan delicado que tienen como para que les den el... ¿Por qué lo falseó? No sabemos, Ricardo. Eso es lo que dice CNN. Eso es lo que dice CNN. Pero para terminarte la pregunta, obviamente es fácil ser comunista en un país libre, pero es difícil ser libre en un país comunista. Entonces, claramente, los de CNN que viven el sueño americano no entienden en qué han vivido los venezolanos americanos y los cubanos americanos. Y claramente no es por detractar, pero sí hay cierta, afición. Yo creo que por eso Bernie Sanders no se lanza. Bernie Sanders es 10 veces mejor candidato que el señor Biden, pero Bernie Sanders se le saca un tipo de audios que no le disgusta a Fidel Castro, que esto, que lo otro, y puede ser una amenaza. ¿Crees que existe una amenaza? Para terminar esta cacería de brujas, que creo que es una cacería de brujas, ¿crees que existe una amenaza de que la izquierda extremista, recalcitrante, estadounidense, se haga del poder o tenga muchas influencias con Biden y con Kamala a la cabeza? Digamos que más que tener poder e influencia, podían tener una etapa de noviazgo con el Departamento de Estado norteamericano y con la Casa Blanca. Digamos que podrían tener un noviazgo temporal. ¿Cómo va a ser su posición con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua si ganase Biden? Tibia, pero tampoco la posición de Trump ha sido una posición más retórica que de acción. Acciones concretas que el gobierno de Trump ha tenido en contra de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, perdóname, ¿dónde están? Sí, nulas. Sí, la operación Gedeón, que financió Guaidó con la plata que le dan de subsidio, contratando un grupo de mercenarios para 20 mercenarios para tumbar un régimen. No, hombre, eso no. Operación Gedeón, eso no representa una política de Estado, ¿no? Como tal. ¿Crees que si Trump se quedase 4 años más, si es que se lleva a cabo, yo creería que un milagro o una remontada No existe, hombre. último minuto,
¿Tú crees que la posición en estos últimos 4 años de Trump sería más fuerte ante estos países o simplemente crees que lo maneja como verso para mantener de su lado a estas personas pues, que están en contra de estos regímenes? Verso y poesía. A los Estados Unidos no le interesa intervenir en Venezuela, pero le interesa liderar el discurso antisocialista. No va a intervenir. Hay una teoría de que Trump regresaría en 2024 y que en estos 4 años fundaría una cadena televisiva, Trump TV. Eso no nos importa. Lo que nos importa y nos interesa. ¿Tú crees que Trump regresaría en 2024? Puede regresar porque la ley se lo permitiría. No podría regresar después de una reelección, pero si él no es reelecto, podría regresar como candidato. Pero es muy difícil. Nadie lo ha podido hacer en la política norteamericana. No. ¿Okay? Ningún presidente que ha perdido una elección intentando reelegirse, recordemos que Estados Unidos te puede reelegir una vez y chao, nunca más puede ser candidato, pero ningún presidente que ha perdido una reelección ha vuelto 4 años después y ha ganado la presidencia. Ninguno. No creo que Trump lo haga. Los tiempos cambian y ya hasta por razones de edad, ya en 4 años más, Trump no va a tener la misma energía que tiene hoy. Puede ser que sí, puede ser que no. Cabe recalcar que una de las excepciones de estas elecciones, que es un dato interesantísimo, lo había dicho hace semanas, que desde hace 11 elecciones presidenciales estadounidenses, el que ganaba Ohio, ganaba la Casa Blanca. Y Trump ganó Ohio, y yo creo que no la va a ganar a no ser que hay una remontada o que la Corte Suprema de Justicia metiese mano. Le pregunto, un estado pequeñito como Nevada, con 6 votos electorales, está decidiendo en este momento las elecciones de Estados Unidos. Así es. Nevada, que por cierto tiene una diferencia, me parece que de un puntito, me parece, y Arizona, ya para terminar, Arizona, que CNN aún no lo ha dado ganador a Biden, Fox News ya lo hizo, aún faltan 600,000 votos por contar y se rumora en los medios de comunicación que esos 600,000 votos en su mayoría favorecerían al señor Trump, así que vamos a ver si Fox se equivocó. En Nevada hay una diferencia de 8,600 votos. 8,600 votos. 8,600 votos en Nevada. Héctor, para terminar, ¿cómo crees que se va a resolver esto? Si pudieras vaticinar... La Corte Suprema. La Corte va finalmente a ordenar un recuento de votos y ahí ya no sabemos qué puede pasar. Porque de eso no hay manera. Nadie tiene una bola mágica para saber qué hay detrás de esas papeletas, qué hay detrás del voto anticipado. Pero en un reconteo en donde haya delegados de cada partido, delegados internacionales menos, solo en algunos puntos va a haber delegación internacional, pero en un reconteo en donde haya veeduría ciudadana, veeduría de los partidos, se va a saber la verdad. ¿Y lo ves en ese reconteo, con todas las irregularidades que dices, lo verías a Trump en posición de poder ganar las elecciones? Pienso que Michigan y Nevada podrían ser una diferencia. Michigan y Nevada. Sí, Michigan y Nevada podrían ser una diferencia. Son 16-6, son 22 votos electorales, entonces podría haber una diferencia importante. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Fuego 106.5. Pensé que íbamos a analizar algo de la política local, vine preparadísimo con encuestas, con toda la política local, a analizarlo, y me metiste con Trump y la política norteamericana, y no analizamos nada de la política local, hombre. Lo dejamos para la próxima semana, Héctor. Muchísimas gracias. Yo que tenía mis encuestas aquí listas para discutirlas, y bueno, un abrazo, Ricardo. Análisis en tiempos del coronavirus.